Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos un día más con los titulares de hoy. Se publica el informe de Naciones Unidas sobre crímenes de guerra en el operativo Margen Protector. Egipto reenvía embajador a Israel después de 3 años. Drusos apedrean ambulancia israelí con heridos sirios. Y la Junta de Castilla y León aprueba el cambio de nombre de Castrillo Mata Judíos a Mota de Judíos. Estas son las noticias que tenemos preparadas para hoy, para comentarlas. Jorge, hola Jorge. ¿Qué tal, Jordi? Luego Raquel con la agenda cultural, pero empezamos con ese informe de Naciones Unidas. Finalmente sucedió lo que todos esperaban y el informe del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha acusado a Israel y a grupos armados palestinos encabezados por Hamás de violar las leyes humanitarias internacionales durante la guerra del verano de 2014 en Gaza, hallando en algunos casos indicios de crímenes de guerra. El informe fue liderado por la jueza estadounidense Mary McGowan Davis. Ni Israel ni Hamás han cooperado en la indagación sobre el conflicto. La impunidad ha prevalecido, según la magistrada, y ni Israel ni los responsables palestinos han presentado ante la justicia a los sospechosos de violar la legislación humanitaria internacional. La comisión investigadora llama a ambas partes a cooperar con la Corte Penal Internacional, que ha abierto diligencias previas para determinar si abre una causa por crímenes de guerra. Los investigadores alertan del amplio uso de armas letales en zonas densamente pobladas por el ejército israelí y del lanzamiento indiscriminado de cohetes palestinos contra áreas habitadas de Israel. Al respecto, el primer ministro israelí Netanyahu ha replicado que Israel se defiende por sí mismo frente a organizaciones terroristas que pretenden destruirlo y calificó la investigación de la ONU como una pérdida de tiempo y de parcial, ya que no reconoce las profundas diferencias entre el comportamiento moral de las fuerzas de Israel, que actúan según los más altos modelos internacionales, y las organizaciones terroristas a las que se enfrentó. Bueno, como decíamos y anunciábamos, este informe ya de entrada nació mal parido. Ya Israel sabía que esta jueza tenía esa tendencia anti-israelí que invalidaba prácticamente todo el informe, incluso antes de empezar. Por supuesto, Hamás dijo que no reconocía ninguna de las acusaciones, pero que estaba contento de que declaraban que Israel sí era culpable. O sea, cada uno lo ve de su manera. De todas maneras, hay un hecho que llama la atención. Esta resolución se ha editado en inglés, en árabe y en hebreo. Y solamente en la versión en hebreo hay un párrafo que alude al asesinato de supuestos colaboracionistas con Israel, que los de Hamás arrastraron con sus motos por las calles de Gaza, y que eso constituye un crimen de guerra. Eso aparece en la versión en hebreo, pero no aparece ni en la versión en inglés ni en la versión en árabe. Con lo cual, si vamos a tener un poquito más de tiempo para mirar con detalle, veremos que este informe ha sido realmente 3 informes, que cada uno de las partes ha recibido otra versión para suavizar el impacto de lo suyo y aceptar el impacto de lo otro, y que el informe quede de alguna manera con algún tipo de prestigio, cosa que no va a ser. Y hoy he leído una frase en las redes sociales que me ha gustado mucho, Jordi, déjame que la comparta con los oyentes. Es que el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas es como la FIFA de la política internacional. Lo decimos a raíz de los escándalos de corrupción, y vemos todos los trapicheos que se han hecho en algo como el deporte. Pues aquí también, en la política internacional, de lo que menos se puede uno vanagloriar es ni de derechos humanos ni de justicia. Por lo tanto, este informe se va a sumar a las cientos de resoluciones a las que se dedican Naciones Unidas en los últimos decenios, que parece como que en el mundo solamente el único problema del mundo fuera Israel, fueran una especie de extraterrestres, porque nunca han condenado por crímenes de guerra ni a Siria, ni a Irak, ni siquiera han hecho una declaración sobre el Estado Islámico, lo cual llama bastante la atención. Seguimos, hablamos de Egipto ahora. El presidente egipcio Al-Sisi ha nombrado a un nuevo embajador en Israel después de que en noviembre de 2012 fuera retirado el anterior en protesta por la campaña militar israelí contra la Franja de Gaza llamada Plomo Fundido.
El designado es el hasta ahora asistente del Ministerio de Exteriores para Asuntos del Cuerpo Diplomático y Consular, Hassem Heirat, que sustituye a Atef Salem, que ocupará el cargo de embajador en Cuba. Egipto ha firmado la paz con Israel en 1979, aunque las relaciones siempre han sido frías y se deterioraron particularmente durante el año de mandato del presidente islamista Mohamed Mursi, quien decidió retirar al embajador en Tel Aviv. Bueno, recordemos que durante ese año en que estuvo Egipto presidido por Mohamed Mursi, hubo una serie de historias un poco, algunas, una de cal y una de arena. O sea, por un lado, Mohamed Mursi en sus discursos en árabe seguía hablando del enemigo sionista, hablaba de Israel como un ente, digamos, satánico. Por otro lado, recordemos que hacía incursiones en el Sinaí, que es un terreno que por el acuerdo de paz debe estar desmilitarizado, con el permiso de Israel, justamente para hacer incursiones contra los agentes del Estado Islámico, del famoso Daesh. Ahora no, ya lleva bastante tiempo el nuevo presidente egipcio Al-Sisi, que es todavía mucho más contundente contra la gente del Estado Islámico, incluso contra los antiguos socios de Mursi, que era Hamas en la Franja de Gaza, pues se han aflojado las tensiones a puntos anteriores al enfrentamiento. Yo diría que se está llegando a un punto similar al que había en la época de Hosni Mubarak, con un añadido, que hoy en día hay cada vez más rumores de diálogos secretos o bajo cuerda entre Israel y algunos países del Oriente Medio de mucha catadura, como puede ser Arabia Saudí, y a través de ellos los Emiratos petroleros del mundo árabe, exceptuando, por supuesto, Irán, que están todos muy atentos a lo que sucede, tanto con el tema de Daesh como con el tema de la potencia nuclear de Irán, con lo cual este acercamiento de Egipto no está descolgado, no es una iniciativa particular de Al-Sisi, sino que se enmarca dentro de un acercamiento general del mundo árabe hacia Israel. Incluso, ya hemos hablado de esto los días pasados, incluso con la sorpresa que este acercamiento se está dando en terrenos tan inconcebibles como el de Hamas, pidiendo la protección de Israel ante la amenaza de Daesh. Seguimos. Una ambulancia del ejército israelí que trasladaba heridos de la guerra civil siria fue atacada violentamente en los Altos del Golán por drusos locales. Un herido sirio fue asesinado en el incidente. Desde el comienzo de la guerra civil, hace 4 años, Israel ha estado ofreciendo atención médica sin distinciones a los heridos que llegan a la frontera en los Altos del Golán, donde ha establecido un hospital de campaña. Los heridos de mayor gravedad son trasladados a hospitales del norte del país. Los militares israelíes que estaban también en la ambulancia, un médico y un suboficial, resultaron con heridas livianas en el ataque. El primer ministro Benjamin Netanyahu condenó el ataque y advirtió que el Estado no permitirá que los habitantes tomen la ley en sus propias manos. El ataque fue aparentemente llevado a cabo por aldeanos furiosos por el avance de los yihadistas sirios sobre las zonas drusas en el Golán sirio. Bueno, esto fue una equivocación importante de la comunidad drusa del norte, que son gente que siempre han estado muy integrados en Israel, a pesar de ser musulmanes y árabes. Pero bueno, el tema es que ellos pensaban que en estas ambulancias venían yihadistas heridos. Y ese fue el tema de que atacaran con esa furia en las ambulancias, cosa que no se había dado hasta ahora, porque tampoco hasta ahora, como en las últimas semanas se había dado un ataque de los yihadistas, estamos hablando de gente del Frente al-Nusra y de gente de Daesh, contra los drusos que están en el sur de Siria, en la frontera con Israel. Hasta ahora Israel ha establecido este punto de recogida de heridos que ya ha atendido a más de 1.600 heridos. Estamos hablando que no es una frontera normal, es una frontera que ha estado en guerra desde hace 70 años, en la que había fuerzas de intermediación de Naciones Unidas
que han salido pitando con ocasión de la guerra civil en Siria. O sea que es una zona muy caliente en la que las ambulancias del ejército israelí se están jugando el tipo por llegar hasta hasta las vallas donde las familias o los civiles sirios pues acercan a sus heridos a fin de que sean tratados en Israel, porque saben que en su zona no los van a tratar o incluso los pueden rematar. Así que bueno, esperamos que esto no se vuelva que no vuelva a suceder, que tampoco esto no se puede permitir ni a los drusos, ni a los israelíes, ni a ninguna minoría o mayoría que atenten contra heridos que van en una ambulancia. Y menos cuando, como en este caso, se trata de gente que son tan víctimas como los propios drusos o los propios israelíes, que son atacados, estaban en el fuego cruzado de una guerra sin fin, que es una guerra civil de Siria, pero también en el fondo una guerra civil del mundo musulmán en general. Y terminamos en España. La Junta de Castilla y León ha aprobado el cambio de nombre de la localidad burgalesa de Castillo Matajudíos, que pasará a denominarse Castrillo Mota de Judíos. El Boletín Oficial de Castilla y León publica el acuerdo de la Junta de Castilla y León que constata ese cambio de nombre. La Junta considera que el expediente remitido por el municipio acredita que el cambio de denominación tiene justificación histórica y que la misma no coincide ni produce confusión con otras denominaciones ya existentes. La primera mención a Castrillo Matajudíos aparece en 1623, pero el pueblo nació 6 siglos antes, precisamente como asentamiento judío con el nombre de Mota de Judíos, colina de los judíos, sin que posiblemente se sepa nunca si ese cambio de nombre entre ambos momentos fue un error o intencionado. Bueno, sea lo que sea lo que pasó en 1623, nos alegramos por el pueblo de Castrillo, Castrillo Mota de Judíos. Desde aquí nuestro saludo a su alcalde, a Lorenzo, con el cual hemos estado en comunicación en varias ocasiones en este proceso de las votaciones, de las investigaciones arqueológicas, que ahora ya culmina definitivamente con el cambio de nombre oficial dentro de la Junta de Castilla y León, con lo cual ya pueden cambiar todos los carteles en las carreteras y también se procederá con el tiempo a que desaparezca la antigua denominación en los mapas, en el Google Maps y en todas las todos los mapas estos que hay en las oficinas de todos los estados y todas las instituciones del Estado en España. Así que nuestro saludo a Castilla Mota de Judíos por haber acabado este largo proceso burocrático, y que sigan adelante con su empeño, porque ellos siguen investigando, siguen excavando en la mota, siguen descubriendo cosas y siguen adelante con su proyecto de un centro de interpretación. Gracias, Jorge. Mañana más noticias. Ahora Raquel con la agenda cultural. Muy buenas, Raquel, ¿cómo estás? Hola, Jordi. Contenta ¿Bien o por qué? lo de Castrillo Mota de Judíos. Sí, Ayer sí. vi una noticia en televisión española y salían algunos vecinos felicitándose del cambio. Salía el alcalde también, que conocemos muy bien en Radio Sefarat, así que una alegría. Hombre, es que, no sé, vivir allí es un poco agresivo, ¿no? Ese nombre, como... Yo me sentiría un poco incómodo, la verdad, no sé, quiero decirte. Entiendo que la cultura medieval pues era muy diferente de la nuestra y, bueno, han cambiado cositas. Sobre todo pensando en el origen judío del pueblo, ¿no? Además, sí. Como decía Jorge, no sabemos si fue intencionado o no el cambio de nombre de Mota de Judíos a Mata Judíos, pero desde luego, no sé, Mata Judíos, qué violencia horrible. Bueno, pues eso, me alegro de que se haya cambiado ya oficialmente. Hablando de violencia, Jordi, a mí me ha violentado un poco uno de los titulares del espacio de cultura del País, dedicado al escritor David Fuenquinos, que bueno, desde El País eligen como titular: "La cultura judía no ha tenido ninguna importancia en mi vida". Esto es lo que han entresacado de la entrevista que les ha concedido este escritor francés de origen judío norteafricano,
que ha escrito un libro en homenaje a Charlotte Salomon, una importantísima pintora judía que fue asesinada en Auschwitz a los 26 años, cuando se acababa de casar y estaba embarazada, además. Y bueno, el libro no lo hemos leído aún, pero tenemos entendido que es un buenísimo libro, pero claro, nos ha llamado mucho la atención este titular del espacio de cultura del país y que este autor, bueno, pues dice que le interesa tanto, que le parece tan importante un libro sobre la Segunda Guerra Mundial que otro que solo proporciona entretenimiento, que le influyen tanto Woody Allen como Michael Haneke. Y bueno, y que desde luego eso no se siente influido por la cultura judía, al igual dice que así se sentía la propia Charlotte Salomon. Nos atrevemos a contradecir en este aspecto a David Fuenquinos, porque no en vano, solo hay 2 artistas que tienen áreas dedicadas exclusivamente a ellas en Yad Vashem, en el Museo de Memoria del Holocausto de Israel. Una es Carol Deutsch y la otra es Charlotte Salomon, o sea que creemos que se ha pasado un poco este escritor, David Fuenquinos, afirmando que Charlotte Salomon no tenía que ver nada con su ascendencia y su cultura judía. Pero bueno, venimos no solo aquí en la Agenda Cultural a hablar de este libro, Charlotte, que edita Alfaguara, sino también para, de alguna manera, reivindicar la figura de esta pintora, de Salomon, y decirles que a partir de mayo del año próximo se expondrá en Francia, en Niza, a partir de septiembre, en parte de su obra. Además, la editorial francesa El Trípode reeditará en octubre Vida o Teatro, el monumental volumen que dejó Salomon antes de morir, formado por 1.600 acuarelas, gouaches, textos autobiográficos y piezas musicales. Yo de las cosas que más recuerdo de mi última visita a Yad Vashem es precisamente esta área dedicada exclusivamente a Charlotte Salomon, y estoy deseando leer el libro, aunque, como les decimos, este titular de la cultura judía no ha tenido ninguna importancia en mi vida. Me ha sobresaltado un poco porque, claro, no me puedo identificar nada con David Fuenquinos, que dice que él tampoco se identifica con Charlotte, que no es como Flaubert. No puede decir que Charlotte sea yo, dice, pero sí que estará ligado a ella para siempre. Y dice que afirma que será como el presidente de una secta consagrada a rendirle culto. Además, el libro es muy curioso porque está escrito como, a pesar de ser una novela, está escrito en versos libres y breves, como un largo poema narrativo. Dice que la escribió así porque era la única manera de poder respirar al llegar al final de cada frase. No lo llamaría poesía y, de hecho, tampoco biografía. Es una novela, aunque todo lo que se cuente sea cierto. Bueno, pues nada, llegó un punto en el mundo del arte, Raquel, en el que el artista es más importante que su obra y hablar de sí mismo es lo más importante. Bueno, en este caso nos importa mucho más el libro y el personaje del que se habla en el libro que el autor. Yo no sé si en parte la culpa es de los periodistas, todo hay que pues decirlo. Me imagino porque a veces que el claro. tema está tan manido, el tema de cuáles son tus influencias, cuáles son no sé qué, y yo no sé si un artista sabe responder a esa pregunta. Pero bueno, esto ya es una reflexión mía. Igual, ¿sabes hasta qué punto uno es capaz de... Hace falta una visión externa para saber cómo es uno mismo, ¿no? Estamos seguros que muchas personas han degustado con no sé, con placer este titular. La cultura judía no ha tenido ninguna importancia en mi vida, pero no es nuestro caso. Bueno, vamos a avanzar en la agenda cultural. Que se ha compartido mucho en Twitter. Sí, ya saben que aquí también nos gusta hablarles de hallazgos arqueológicos. Y en este caso se ha producido uno importantísimo, Jordi, en Israel, que puede cambiar los libros de historia y la percepción que se tiene del comienzo del ser humano como tal, ¿no? Bueno, pues investigadores de la Universidad de Tel Aviv han encontrado 4 dientes prehistóricos en la cueva Kesen, cerca de Ros HaHayim, que no está lejos de Tel Aviv. Y lo curioso del tema es que las pruebas han dado como resultado que los fósiles tienen unos 400.000 años de edad. La importancia de este hallazgo es que es que marca que el posible origen del hombre prehistórico no esté en el este de África, como pensábamos hasta ahora, sino en Israel.
Y además también han logrado averiguar que el hombre prehistórico, este hombre que nosotros en la agenda cultural hemos llamado el hombre de Kesen, era principalmente vegetariano y no carnívoro. Les hablamos de dónde se han hallado estos 4 dientes prehistóricos. Es una cueva que se encuentra a 10 metros de profundidad y su superficie es de aproximadamente 300 metros cuadrados. Los investigadores llevan analizándola, tamizando esta tierra de la cueva unos 15 años. Y bueno, los antiguos dientes, estos dientes han sido descubiertos por científicos de la Universidad de Tel Aviv y otras instituciones de investigación del mundo. Y ha revelado eso, pues la existencia de este hombre prehistórico del que hasta ahora nadie sabía que existiera. La ciencia ha mantenido hasta ahora que los humanos se originaron en África, los Homo sapiens se desarrollaron allí unos 200.000 años, hace unos 200.000 años. Y ya saben que les estamos hablando de 400.000 en el caso de este hombre de Kesen. Otra especie prehistórica fue el hombre de Neandertal, como ustedes saben, pero que se originó en Europa hace unos 300.000 años. O sea que se estima que los dientes hallados en esta cueva de Israel pertenecen a las especies más antiguas del ser humano, que eran en realidad el padre del Homo sapiens y de los neandertales. Además, como les decíamos al principio, las pruebas del sarro de los dientes, hasta ni los hombres prehistóricos se libran de esta dolencia dental. Incluso más. Bueno, claro, revelaron... Aunque sea vegetariano. Eso, revelaron restos de semillas y partículas de carbón que indican que esta especie, que la ciencia aún no ha nominado, nosotros ya les decimos, proponemos el nombre de el hombre de Kesen, era principalmente vegetariana. Comía carne, pero en cantidades muy pequeñas. Se explica su vegetarianismo por la desaparición de los elefantes en esa región hace unos 400.000 años, lo que obligó a la especie a encontrar otra fuente de alimentos. Además, la carne asada en cuevas causaba constante humo, lo que les molestaba y probablemente dañaba su salud. Seguro. Así que el hombre más antiguo, el primer hombre y además vegetariano. Voy a hablar yo con los de la Universidad de Tel Aviv. Creo que tengo un trozo de pan en el armario que tiene también 400.000 años más o menos. ¿Te gusta el nombre de el hombre de Kesen? Me parece fantástico, Raquel. Sí? A ver si o el hombre del sarro, nota. o el hombre del sarro, el hombre vegetariano. Pues bueno, nada. Jordi, para terminar nuestra agenda cultural, vamos a hablarles de una despedida, de una trágica despedida, pues sí, y de una entusiasta bienvenida al primer judío que va a estar al frente de la Filarmónica de Berlín desde el nacimiento de esta importantísima orquesta. En este caso hablamos de Kirill Petrenko, del que hablará con más intensidad, con más detenimiento Jorge Rosenblum en su programa dedicado a la música clásica en nuestra propuesta de hoy. Y tú, Jordi, nos vas a hablar de la obra de James Horner que todos nuestros oyentes han disfrutado. Aunque no lo sepan, porque es uno de los compositores de bandas sonoras más prolíficos y con mayores éxitos. 10 nominaciones a los Oscar, de los cuales solo ganó 2, ambos por Titanic, la música y la canción. Saben que en los Oscars se distingue entre canción y música, por así decirlo. Música de toda la película y luego una canción. La banda sonora y la canción, ¿no? Exactamente, pero vamos, títulos como Willow, como Aliens, Braveheart, Apolo 13, ¿no? Apolo 13, sí, la verdad es que han una sido mente muchísimas. prodigiosa, pero bueno, una mente maravillosa, sí. Eso, no les decimos más porque hay un programa dedicado exclusivamente a James Horner. James Horner, hoy. la verdad que ha fallecido en un accidente de avioneta, pues tenía él una avioneta y bueno, pues se conoce que pues eso, ha tenido un accidente y en fin, una avioneta, un accidente, pues es difícil salir. Así que nada, lo sentimos mucho por James Horner, se ha quedado el mundo de Hollywood sin uno de sus principales trabajadores, porque te puedo decir, Raquel, que un año hizo 5 bandas sonoras. Alguno por ahí le acusa de ser un poco repetitivo en cuanto a la manera de componer, pero vamos, 5 bandas sonoras en un año no está nada mal. Y esas bandas sonoras, a mí que es bastante curro, muchísimo, y esas bandas sonoras que ya han pasado parte a formar parte de nuestra propia banda sonora vital, luego, ¿no? Algunas, ya te digo, aunque ahora no las tengan en mente, escuchen luego el programa especial que le dedicamos a James Horner y eso, y seguro que las reconocen rápidamente. Bueno, Raquel, muchas gracias mañana, Jordi. Y hasta mañana.